Muy bien, bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Automatismos Industriales 1. En este caso vamos a ver los temporizadores y sus distintas aplicaciones en Celio Ladder. Como siempre, ya tenemos abierto el programa, el Celio Soft 2. Lo que vamos a hacer va a ser justamente crear un nuevo programa y vamos a elegir un módulo. De nuevo, como hemos dicho antes, vamos a elegir un módulo con bastantes salidas y entradas para no tener limitaciones con respecto a lo que haya que programar. Después, una vez que tengamos el programa listo, ahí podemos ser más precisos con la elección del modelo. Entonces lo que hacemos es elegir este modelo, damos siguiente y vamos a programar en Ladder. Y acá en este caso lo que vamos a ver es cómo funcionan los temporizadores. Para eso vamos a elegir de contacto, un contacto en forma de interruptor, y vamos a ponernos en la bobina de salida un temporizador. Elegimos de los temporizadores, elegimos la bobina T, porque la R corresponde al reset del temporizador. En el caso del comando de temporizado, tiene distintas funciones que ahora vamos a pasar a ver inmediatamente. Entonces, vamos a ver cuáles son las opciones que nos ofrece en este caso Celio Ladder. En principio, la función A, trabajo comando mantenido. Lo que hace esta función es un retardo a la conexión, demora la conexión, pero desconecta cuando se desconecta el comando, ¿sí? Demora la conexión un tiempo t que yo puedo elegir y programar. Por ejemplo, vamos a poner 3 segundos para no hacerlo demasiado largo. Recuerden, como siempre, tenemos la opción de la remanencia y del bloqueo para modificar nuestro comando. La remanencia es la cuestión de que el temporizado continúa cuando se retorna de un corte de electricidad, por ejemplo, o de un corte de una interrupción del funcionamiento del celio. Vuelve a seguir contando desde donde estaba el temporizado. Puedo elegir que guarde ese valor, el valor que ya tenía iniciado, o puedo elegir que se resetee a 0 sin marcar la remanencia. En este caso vamos a dejarlo sin marcar. El bloqueo hace referencia, como habíamos dicho, al hecho de bloquear los controles en el panel frontal del celio. Y vamos a ver entonces ahora cómo funciona esto. Pero por supuesto, como la bobina de salida de temporizado es una bobina interna del celio, tenemos que hacerla reflejar en algún lugar que vamos a usar una de las salidas convencionales Q, para tener una opción de salida, y le vamos a poner el contacto auxiliar del temporizador 1, lo vamos a poner en línea para que actúe sobre la bobina Q. Entonces, recuerden ustedes, lo que hacía esta función A era demorar el arranque del encendido, pero apagarse instantáneamente ni bien se corta el comando. Vamos a ver cómo funciona. Ya que estamos, lo hacemos desde la simulación. Recuerden, ponemos todos los bloques para tener a la vista cuáles son los bloques funcionales que tengo incluido en mi programa y ver cuál es el seteo que tienen, y ver un reflejo de qué es lo que está actuando en cada momento y cómo se comporta desde el punto de vista de las salidas digitales. En este caso, bueno, actuamos sobre el interruptor I sub 1, van a pasar 3 segundos y ahí se encendió la lámpara Q sub 1, se encendió, digamos, la salida, y ahora en el momento que yo corto, interrumpo I sub 1, se apaga. Esa es la función A de temporizado, pero no es la única opción que nos ofrece Celio. Justamente vamos a elegir ahora la función A minúscula, que es trabajo, salida, parada por impulsos. Lo que hace esta función es, desde el momento que se presenta el flanco ascendente en el temporizador, independientemente de la duración que tenga el pulso, empieza a contar el tiempo.
cuenta el tiempo de duración del trabajo y ahí arranca, otra vez retarda la conexión, pero no necesita estar presente el comando, no necesita estar presente en todo momento el comando de actuación. Se puede haber apagado hace un tiempo y él lo ejecuta igual hasta que recibe un flanco ascendente en el reset. Acá voy a tener que conectar una función de reset que lo vamos a hacer ahora a continuación. Entonces vamos a ponernos para que se vea mejor, vamos a utilizar pulsadores, no interruptores, así de esa manera notamos que no dependemos tanto vamos a usar pulsadores tanto para la bobina de acción como para el reset. Así vemos que no dependemos de la duración de los pulsos, ni de arranque ni de corte. Para la bobina de reset elijo en el T1 la bobina de reset apropiadamente y ahí quedó conectado. Entonces vamos a ver cómo funciona este modo A minúscula que pusimos en funcionamiento. Fíjense, recuerden que Z1 es un pulsador, o sea, lo aprieto y da el comando, ahí arrancó después de 3 segundos, que era lo que tenía preseteado, que era lo que yo le había puesto que demorara en la conexión, y ahora va a seguir conectado hasta que yo presione Z2, que lo va a volver a desconectar. Vamos a hacerlo de vuelta por si no se vio. El Z1 desde el momento que lo aprieto tarda 3 segundos y conecta. Entonces toqué 1, 2, 3, ahí arrancó y se va a quedar ahí permanentemente hasta que yo le dé reset, la función A minúscula. Si yo quiero ver otra función, vamos a seguir con la función C, que es el reposo. Lo que le llaman reposo los fabricantes de ladder, lo que hace es tener este tiempo T después de que se apagó la orden de comando, es decir, tiene un retardo a la desconexión. Hace un retardo a la desconexión, muy fácil de ver, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo funciona. Hacemos andar el Z1 y después de 3 segundos se va a desconectar. Fíjense que Z1, vamos, para que sea más claro, vamos a poner, en vez de Z1, vamos a poner un interruptor, así vemos el funcionamiento con más claridad, pero fíjense que yo lo que voy a hacer va a ser encenderlo. Mientras que yo lo deje encendido, él no va a hacer nada. El temporizado simplemente mantiene cerrado su contacto, se queda esperándome, pero después de que yo abra el interruptor, espera 3 segundos y ahí corta. En ese momento recién corta, es decir, temporiza la desconexión más no la conexión. Vamos a ver otro modo que nos puede servir para distintas tareas. Cada uno de estos modos tiene aplicaciones particulares que habrá que verlas en el momento que estemos haciendo un programa en la práctica. En este caso, la función B, que dice cambio, activación, comando, lo que hace es activarse con el flanco ascendente, no importa lo que dure ese flanco, demora el tiempo T y se cae. Actúa durante el tiempo que yo le ponga acá, que yo le programe acá. Yo le mantengo los 3 segundos porque esto es una demostración. Después habrá que elegirlo de acuerdo a la conveniencia del proyecto sobre el que estemos trabajando, ¿no? Pero vamos a ver el funcionamiento. Recuerden que desde el momento que toco el interruptor van a pasar 3 segundos de funcionamiento y se va a apagar. ¿Ven? A ver, todavía ahí está. Y yo tengo todavía prendido mi interruptor, pero él se cae, siempre actúa 3 segundos. Si yo lo apago, no hace nada, y después, desde el momento que yo cierro el interruptor, pasan 3 segundos y se apaga. Vamos de nuevo, 1, 2, 3 segundos, y ahí se apagó independientemente de lo que esté haciendo el comando de activación. El comando de activación puede estar cerrado y mi aparato controlado ya dejó de trabajar. Trabajó esos 3 segundos y nada más. Ahora abro mi comando de activación, me está esperando al próximo flanco ascendente para poder reactivarse de nuevo.
vamos a ver otro modo en los temporizados. Por ejemplo, la función W que dice cambio, desactivación, comando. En este caso es claro que cuando dejo de actuar el comando en el flanco descendente, ahí espera ese tiempo T que tenemos programado. Lo vemos porque no es mucho más complicado que eso. Vamos a hacerlo directamente. Yo presiono I sub 1. Al presionar I sub 1 no hace absolutamente nada y yo lo puedo tener durante un largo rato así, y cuando se desconecta, ahí suena, y yo podría pensar en esto como por ejemplo una alarma. Se desconectó el motor, me da 3 segundos la alarma de sonido para avisarme, mirá que acá pasa algo. Por supuesto, esto mismo se puede combinar con un encendido de lámpara, con la actuación de un buzzer en el tablero, etcétera, etcétera. Depende lo que estemos programando, insisto, en cada aplicación en particular. Seguimos viendo otro modo de funcionamiento, la función D. En este caso, luz intermitente, comando mantenido síncrono. Lo que va a hacer acá va a estar los segundos que yo le ponga simétricamente, va a estar en estado alto, en estado bajo, en estado alto y en estado bajo. Este caso es simétrico porque después vamos a tener la posibilidad de asimetrizarlo, si ustedes quieren, donde vamos a elegir el duty cycle que tenga, digamos, cuánto tiempo va a estar en estado alto y cuánto tiempo va a estar en estado bajo. En este caso en particular está el mismo tiempo en estado alto que en estado bajo, se mantiene oscilando mientras que esté prendido el comando y deja de actuar ni bien el comando se apaga. Se apaga el comando, se terminó la oscilación. Vamos a verlo, lo vemos en la práctica. Ahí tenemos, ahí empieza a oscilar, 3 segundos en alto, 3 segundos en bajo, 3 segundos en alto otra vez, 3 segundos en bajo ahora. Entonces lo único que hace es oscilar. Cuando yo apague, ahí dejó de oscilar, no oscila más. Esa es la función, en este caso la D, si no me equivoco, que me permite hacer una oscilación simétrica de estados, de alternancia entre dos estados el mismo tiempo en cada uno de ellos. Seguimos con las funciones. La función D minúscula al pulso, en este caso también tiene una oscilación simétrica, pero en este caso actúo con el flanco ascendente, con el primer flanco ascendente que se presente, ahí empieza a oscilar, y después para apagarlo necesito un flanco ascendente en el reset. No se va a apagar hasta el momento del reset. Para digamos, verlo mejor, cambio el interruptor otra vez por un pulsador. Vamos a poner un pulsadorcito ahí en Z1, así vemos cómo funciona y vemos cómo son las órdenes. La primera orden que tiene, ahí se ve cómo oscila la luz, ¿sí? Fíjense en la salida de Q1 que se va a estar encendiendo y apagando 3 segundos en cada uno de los estados. Fíjense que si yo sigo actuando sobre Z1 no cambia para nada el comportamiento, y recién cuando aprieto Z2 ahí sí se corta. Necesita un botón de reset este tipo de funcionamiento. Oscilatorio sincrónico simétrico, ¿sí? Oscilatorio simétrico. Esa es la función de este temporizado. Pero todavía hay más. Seguimos con las funciones. Tenemos una función de totalizador del trabajo. En este caso vamos a subirle un poquito acá para que se vea, vamos a subirle unos segundos la duración, así vemos. Pero lo que está pasando acá es que si yo aprieto el comando de activación, la suma total, digamos T1, vamos a suponer que tengo que sumar 5 segundos para que llegue, los puedo sumar apretando 1 segundo o 2 segundos la primera vez, 1 segundo la segunda vez y 2 segundos más la tercera vez, y ahí arranca el oscilador, ¿sí? No hay otra forma, y fíjense que es cuando se alcanza el total del tiempo, entonces ahí arranca, no espera que baje el pulso ni nada, simplemente
se cumplió el tiempo esperado para la activación y en ese caso arranca. Y puedo hacerlo, por supuesto, en 3 pulsos, en 2 pulsos, en un pulso único, en lo que yo necesite, y ahí se enciende. Y se apaga solamente actuando sobre el reset de la bobina. No se apaga de otra manera porque una vez que encendió y queda encendida. Vamos a verlo entonces en esta función. Vamos a cambiar el Z1, lo vamos a cambiar por un interruptor. Vamos a poner el ISU1 para que nos sea más cómodo totalizar esos 5 segundos que me piden. Fíjense que mientras que yo estoy con el interruptor abierto no pasa absolutamente nada. Dejo pasar intencionalmente algo más de 5 segundos y ahora lo toco, hago 1, por ejemplo 2, 3, 4, 5 y ahora lo dejo que totalice. Ahí totalizó los 5 segundos. Me voy a quedar con esto funcionando. Fíjense que va a seguir. Cuando yo lo desconecte, él sigue conectado y solamente cuando yo le doy reset, ahí se apaga. Los 5 segundos de actuación, el totalizado de ese tiempo, lo puedo conseguir de cualquier manera. Por ejemplo, dejo que el interruptor permanezca cerrado 5 segundos, se cerró y por más que yo abra el interruptor, lo vuelvo a cerrar, lo abra o lo vuelvo a cerrar, no pasa absolutamente nada hasta que no le doy la orden de reset y ahí se apaga. Esto puede servir, por ejemplo, para un ventilador de un horno, qué sé yo. El horno tendrá que estar prendido esos 5 segundos. Por supuesto, los tiempos no van a ser 5 segundos, van a ser minutos u horas tal vez de funcionamiento, y después de que pase ese tiempo yo quiero que se quede prendido un ventilador y hasta que no venga un operario que dé ya por seguro que no hay riesgo de humo tóxico o lo que sea, aprieta el botoncito, apaga el horno, ya va a estar apagado, apaga el ventilador y ahí queda fuera de funcionamiento. Una aplicación que se me ocurre podría llegar a funcionar en este caso. Entonces era el modo de funcionamiento, la función T, que era de totalizador de trabajo. La función AC es ahora sí una forma de oscilación que tiene un retardo a la conexión que se programa. Vamos a dejar estos 5 segundos y un retardo a la desconexión de 2 segundos, por ejemplo. Es decir, va a esperar, vamos a hacerlo un poquito más corto, porque si no va a quedar muy largo. Vamos a hacerlo de 3 segundos a la conexión. Después que yo dé el flanco ascendente, él da su flanco ascendente o su encendido recién 3 segundos después, porque yo le programo esos 3 segundos. Va a permanecer prendido todo el tiempo que yo tenga el comando encendido, y después que yo me apague, después que yo lo apague, va a esperar 2 segundos y él se va a apagar. Es ya un funcionamiento bastante complejo, pero puede ser necesario para un tipo de maquinaria, para un tipo de ventilación, extracción de gases, algo por el estilo. Entonces, yo voy a encender el 3 segundos después que yo encendí, se enciende. Mientras que yo esté con el botón encendido, va a permanecer encendido conmigo, y después que yo me desconecte, va a esperar 1, 2 segundos y se va a apagar. ¿Estamos? Es decir, tiene retardo a la conexión y retardo a la desconexión. Los dos en un mismo comando pueden ser muy útiles para casos particulares de aparatos que tienen que mantenerse, que tienen que, por ejemplo, cargar capacitores para arrancar y que tienen que mantener encendido el ventilador para enfriar después de haber estado trabajando. Típico ejemplo, el motor de un auto, ¿no es cierto? Podría tener el motor diésel de un camión, por ejemplo, que necesita calentar las bujías de calentamiento, necesita encender en forma previa las bujías de calentamiento, y después de que el motor estuvo actuando necesita enfriar el agua que queda en el circuito para que esté disponible para un próximo arranque. Bien.
Esto es la función AC entonces. En el caso de la función L es una luz intermitente que acá también tiene la asincronía de los tiempos de duración. Ahora en este caso el tiempo que está prendido va a ser 3 segundos y vamos a decir que esté apagado, o vamos a hacer al revés, vamos a decir que esté prendido 1 segundo y que esté apagado 2 segundos mientras que el comando de activación esté presente. Cuando el comando de activación se apaga, deja de oscilar. Vamos a hacerlo funcionar entonces, en este caso, vamos a hacer que funcione, lo ponemos ahí y lo que hace es funcionar 1 segundo. Mejor si le pongo run porque si no, no anda, como siempre. Funcionar 1 segundo, se apaga 2, funciona 1 segundo, se apaga 2, etcétera, etcétera. Y cuando yo apago, se apaga conmigo. Este es el funcionamiento, una luz oscilante de duty cycle distinto a 50%, en este caso está más tiempo apagado que prendido, así que el duty cycle es menor que 50%, en este caso andará en un 33%, si no me equivoco, si no saco mal la cuenta, sáquenla ustedes después, 1 segundo prendido, 2 segundos apagado, y ahí tenemos la forma de sacarlo. Después la última función que nos queda es la luz intermitente, pero ahora usando un comando para el inicio del proceso y un comando para el final del proceso, es decir, un inicio con un pulso con un flanco ascendente, cualquiera de cualquier tipo de duración, mientras que del flanco ya está, y un apagado con otro flanco ascendente en otra posición, en la posición de reset, es lo que va a encender y apagar esta función de temporizado. Vamos a verlo. Es más, vamos a cambiar directamente otra vez y vamos a demostrarlo a través de un pulsador, simplemente para que vean que realmente el flanco de inicio no tiene que ser nada largo, un flanco y nada más, un simple pulso, una delta Dirac si ustedes quieren, podría dar inicio a este funcionamiento, y para apagarlo necesito mandar otro pulso cortito, otro flanco ascendente en Z2, lo hago, listo, ahí se apagó. Entonces enciendo con Z1 un pequeño flanco y ya está. Apago con Z2 otro pequeño flanco y ya quedó apagado, no oscila más. Oscila de manera, digamos, asimétrica, distinto tiempo en estado alto que en estado bajo. Los programo yo, los tiempos, los dispongo yo y de esa manera funcionan. Y así ya hemos visto todas las funciones posibles de temporizado para todos los casos. Por supuesto se puede programar en segundos, en minutos y segundos, en horas y minutos o en horas directamente. Después vamos a ver que inclusive se puede programar, lo vamos a ver en un próximo video, que inclusive se puede programar por temporadas, si uno quiere, por semanas o por meses, sin ningún tipo de inconveniente. Y estamos hablando de un relé programable que ni siquiera llega a ser un PLC, que tiene esta capacidad justamente de tener respuesta. Yo puedo programar distintos temporizadores en distintas líneas de actuación que hagan distintas cosas para cada aparato que yo tenga disponible en mi sistema. Puede ser de un grado de complejidad bastante grande y lo puedo llegar a mantener. Solamente me limitan la cantidad de entradas que tengo y la cantidad de salidas que tengo disponible, que en este caso no son muy altas porque justamente es un aparato económico y pequeño, ¿sí? Pero para tener una idea de funcionamiento alcanza y sobra. Bueno, muy bien, hasta acá entonces este video. Como siempre les digo, si quieren tener todas las novedades sobre estos temas, si les interesan estos temas y los demás que tiene mi canal, suscríbanse, y si quieren dejar un like se los agradezco. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.